Hola, bienvenidos. Continuando con el trabajo de la clave número 17, hoy vamos a hablar sobre las celdas de tortura. Y para entender un poquito este tema de las celdas de tortura y dejar un poquito más dilucidado con respecto a esto, tenemos que entender que en nuestro propio mundo interno existen lugares o espacios psicológicos tremendamente negativos. Nuestro mundo interno muchas veces lo pasamos a visitar en esos lugares, sobre todo cuando estamos con problemas, estamos con cierto tipo de angustia. Entonces las personas en cualquier instante de su diario vivir se ven arrastrados compulsivamente y a veces en forma subconsciente por estos estados negativos que lo preocupan obsesivamente, lo angustian y siempre o prácticamente lo hacen sufrir. Y a fin de ser consciente de estos procesos que se experimentan en lo profundo de sí mismo, aquí el maestro dejó muy bien explicado 13 lugares psicológicos negativos y que él los denominó las celdas de tortura, que son verdaderas prisiones que existen en un mundo interno, donde somos encarcelados psicológicamente en cualquier momento y obligados a sufrir. Nótese eso, obligados a sufrir. Y este tema es que al vernos obligados a sacrificarnos en estas celdas de tortura psicológica, lo importante es aprender a desprenderse gradualmente de este sufrimiento. Y muchas veces tenemos que alumbrarlo con la luz de la conciencia, porque a veces podemos sentir muchas cosas, pero no estamos concentrados con respecto a lo que nos está sucediendo. Y para eso nosotros necesitamos utilizar nuestra verdadera voluntad que viene desde nuestro yo volitivo. Esa es una de las grandes verdades fundamentales que el maestro Gurdjieff dejó plasmada también en su enseñanza y que repetía muy a menudo en su enseñanza. El primer sacrificio que debe hacer el estudiante es desprenderse de sus propios sufrimientos. Y aquí es donde el maestro Ramase dejó plasmadas las formas en las cuales uno puede salir de esta celda en las 22 claves del despertar. En realidad esto es como un extraño secreto, porque al final esta prisión que tenemos en nuestra cabeza es extraña, porque no está compuesta por muros de piedra, barrotes, ni guardias uniformados. Y por eso hay que ir analizándolas una a una, estas celdas de tortura, que las enumeramos a continuación. La primera es el resentimiento, los arrepentimientos, quejas e injusticias, sentimientos de culpabilidad, consideración interna, antipatías, desprecios, contradicciones, recuerdos negativos, autoindulgencia, críticas, timidez, celos de pareja, pesimismo. Entonces, cuando una persona es arrastrada subconscientemente a uno de estos lugares psicológicos de tortura, en su propio mundo interno, lo invade de inmediato un profundo malestar que aumenta a medida que transcurre el tiempo, una sensación de monotonía y una especie de cansancio interior o frustración a cuyo alrededor giran sus pensamientos. En esta forma nos ponemos tristes, de mal genio, hastiados, miedosos, desconfiados o dudosos sin que haya sucedido nada especial, incluso sin siquiera estar pensando en ello. Cada uno de estos conflictos internos que existen en las celdas de tortura en nuestro mundo psicológico han formado en ese plano una especie de fuerza, que al final esa fuerza se va alimentando de nuestros propios pensamientos. Cada vez que uno cae en esta negatividad, se va alimentando, es como una retroalimentación positiva. A medida que más tiempo pasamos ahí, más va acrecentando esta condición que se da en nuestro mundo psicológico, nuestro propio mundo interno. Entonces la persona se pone negativa, se angustia o sufre. Entonces muchas veces la persona se va a ver compulsivamente arrastrada en su mundo interno hacia alguno de estos lugares de sufrimiento, porque necesita esta fuerza que está ahí, elegida de las personas, alimentarse de las sensaciones de las personas, de su sufrimiento. Por eso es muy importante de que nosotros los vayamos viendo con la luz de la conciencia. Y hoy día vamos a hablar más que nada de los resentimientos, que este es un lugar psicológico muy en común a todos los seres humanos, ya que por lo general nosotros vivimos resentidos con algún familiar, con nuestros padres, hermanos, una tía, amigos incluso. Y también las personas muchas veces están resentidos con la propia vida que tienen, están resentidos con su propio destino. Y desde el punto de vista hermético nosotros tenemos que tener esa capacidad de lograr amar nuestro propio destino. Yo sé que eso igual es complejo, pero es bueno irlo revisando. Uno tiene que llegar al punto de amar el propio destino, por muy duro que este sea, en apariencia. Por algo estamos viviendo tantas cosas. No es casualidad todo lo que nosotros vivimos. Entonces las personas muchas veces sienten que la vida les debe algo y que además hay gente que es culpable de esa deuda. Entonces al final las personas nunca han logrado comprender, ni entender, ni mucho menos perdonar a aquellas personas que nos han agraviado a nosotros. Entonces en cualquier instante las personas son arrastradas en su mundo interno a estas celdas de torturas a sufrir y alimentar estas fuerzas negativas que nos van carcomiendo por dentro. Hay personas que llevan más de 30 años sufriendo por los resentimientos y al final terminan autodestruidas. He sido testigo como muchas personas, por ser resentidas de la vida, resentidas con sus padres, terminan totalmente solos, amargados y teniendo una vida por delante, teniendo una oportunidad maravillosa que es el hecho de estar vivo. Nosotros tenemos un grave error de repente de
de sentir la vida como si fuera una carga, y todo lo contrario, la vida es una gran oportunidad. Nosotros venimos aquí a vivir la vida, llegamos a este planeta Tierra a acrecentar nuestro ser, pero estas celdas de tortura impiden el crecimiento del ser, porque van carcomiendo, nos van perdiendo la capacidad de ver lo bueno de la vida, de la existencia humana. Hay tantas cosas maravillosas. De hecho, la belleza muchas veces en estos momentos que estamos viviendo es un acto de rebelión en contra de las corrientes pensantes que están pululando en nuestro planeta. ¿Qué más bello que una persona forme su propio ser? ¿Qué más bello que una persona aprecie su vida, aprecie la vida de los demás? Esas cosas se están perdiendo, y eso es también en gran parte por los resentimientos, como que un gran número de personas viven pensando que otros les deben algo, y esos son los errores que comete la masa humana. La masa humana en sí misma no es muy consciente. Cada vez que las personas se sumergen en estos movimientos colectivistas, pierden su nivel de conciencia y se funden en un colectivo. Y el resentimiento es un muy buen engrudo para esta gente. Se van juntando y ellos se van retroalimentando positivamente. Ese resentimiento va aumentando hasta el final explota. Bueno, eso mismo ocurre dentro de nuestro mundo interno. Entonces, es importante ir revisando y preguntarnos a nosotros mismos: ¿tenemos algún resentimiento con nuestros padres? ¿Existe algo que no hemos podido perdonar a nuestra pareja, o a un hermano, o a un hijo, o a un amigo? Es necesario aprender a alumbrar con la luz de la conciencia cada una de estas posibles situaciones que puedan causarnos conflictos internos y que hasta ese momento han pasado desapercibidos, y que pueden, por lo tanto, en forma inconsciente, hacernos sufrir en esa celda. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a notar. Lo otro, muchas veces, que pasamos por alto es comprender qué motivó a las personas. ¿No será que esta persona habrá actuado por ignorancia? ¿No habrá actuado por su propio programa? ¿No habrá pensado equivocadamente que aquello era lo mejor para nosotros y sin ninguna mala intención? ¿Y cómo podríamos asegurar ahora si no fue lo mismo? Si logramos comprender la actuación de quienes nos tienen resentido, habremos realizado un proceso de empatía. Aprender a colocarnos en el lugar de otro, que muchas veces es difícil porque estamos ensimismados. Y aquí es donde entra la enseñanza. La enseñanza nos permite o nos da cierta capacidad para ir comprendiendo a los demás y comprendernos a nosotros mismos. Muchas veces las otras personas podrían haber actuado tal como nosotros. Nosotros también podemos haber tratado mal a alguien. No olvidemos que también nosotros tenemos un programa. Y las personas muchas veces sueñan a sí mismos. Están sumergidos en sus propios sueños. Viven en duermevela y sueñan a las otras personas, padres, a sus hijos, a la pareja. Y de ahí nacen los resentimientos. Al no responder las otras personas de acuerdo a las expectativas que viven en nuestros sueños, sino que realmente hay que apreciarlas como son, con sus defectos, virtudes, su ignorancia. También nosotros tenemos parte de eso. La gran diferencia es que estamos trabajando por ir limpiando nuestro mundo interno de estas celdas de tortura, llevándolas a la luz de la conciencia, haciéndolas visibles al consciente. Porque estas celdas están en el inconsciente y en el subconsciente. Muchas personas viven en este tema como si viviesen en una cárcel sin muros, y es la verdad. Sufren mucho por cosas que ellos mismos se han inventado. Pero el resentimiento nace por la incapacidad de aprender a perdonar a los demás. Siempre tenemos metido en la cabeza que la gente que nos agravió nos debe algo. Y hay que entender de que muchas personas actúan así porque no tienen otra forma de actuar. Eso no quiere decir que uno se deje que lo pasen a llevar. Pero uno tiene que tener esa capacidad de perdonar y dejar ese lastre emocional en el pasado y seguir avanzando en este mundo interno que tenemos que explorarlo hasta conocernos profundamente. Por eso es importante, y una de las claves para destruir para siempre esta celda de tortura es ser capaz de saldar las cuentas con los demás. No olvidemos que muchas cosas se han traspasado a ser común cultural de las personas, sobre todo en el ámbito del cristianismo, donde dice lo siguiente esta oración: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El sentimiento de que uno le deben algo pone fin a cualquier avance espiritual. Más aún, las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento deben hacernos meditar profundamente en esta recomendación del Maestro: perdonar al enemigo. ¿Cómo alguien podría llegar a perdonar a un enemigo si ni siquiera es capaz de perdonar a su propio padre? Por eso el Maestro Jesús también entregaba muchas claves que se esconden ahí de manera entre líneas. Primero tenemos que aprender a perdonar a los más cercanos. Si no somos capaces de perdonar a los más cercanos, ¿qué más nos queda para alguien que no tiene nuestra sangre? Por eso es importante aprender a tener manga ancha con los demás. Pero vuelvo a repetir, no deja que nos pasen a llevar. Entonces, a modo de ir terminando la pequeña mini conferencia, es absolutamente necesario perdonar desde lo profundo de nosotros mismos a cualquier persona que nos haya agraviado por cualquier motivo. Y para esto es importante aprender a visualizar a la persona y bajarle el perfil
como bajarle el volumen a la persona que nos está agraviando. Tratar de no perder la calma en los momentos en que nos están molestando, lo que sea. Conservar la calma en la medida de lo posible. Y quizá en el momento no van a perdonar. No es necesario que estar enfrente de la persona para perdonarla, sino que uno mismo, como a modo de ejercicio mental, puede perdonar a la persona. Eso es lo que se les puede recomendar en esta celda de tortura de los resentimientos. Aprender a perdonar de manera real. Pero practíquenlo como si fuera por un momento, como un ejercicio. Vean qué pasa después de que ustedes perdonan a una persona. Porque esto no se hace una vez. Cuando uno intenta perdonar a alguien, se le va a repetir muchas veces. Porque recuerden, este es un sistema de retroalimentación positiva. Por lo general siempre vamos cayendo ahí. Y una forma de cortarlos es aprender a sacar la energía de estas celdas de tortura a través del perdón. Porque para aprender a perdonar tenemos que estar en un estado de calma, paz y tranquilidad, generado de manera deliberada y consciente. Por hoy llegamos hasta aquí solamente.